No, no se ve. Ya, ahora sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve la pantalla. Listo. Ya, vamos a comenzar con el censo. Ya, este es un ejercicio que lo he encontrado. No es ni difícil ni fácil. Bueno, está bien para explicar una clase introductoria de descenso. ¿Ya? Normalmente nosotros vemos con el ingeniero Franz descenso de cargas de esta manera, ¿no? Este es nuestro examen para el primer parcial, donde nos da lo que es la carga de la cubierta, la carga del hormigón armado, la carga del hormigón ciclopio, la densidad del ladrillo, ¿no? Perdón, densidad de hormigón ciclopio, la densidad del ladrillo, ¿no? Aquí lo llevo reflejado de igual manera. Nuevamente, pero nos da dos densidades del ladrillo, que es del portante y del no portante. Y para este ejercicio, en este caso, yo he asumido 1500 y 1200. El que en el ejercicio está 1500 y el ladrillo portante lo he reducido a 1200. Siempre nos da una carga viva, ¿no? Una carga viva y del suelo, ¿no? La capacidad portante del suelo. ¿No? Ahora, bueno, normalmente en semestre normal, cuando dábamos el examen presencial, nos daba dos ejes, ¿no? Uno para la fila A, uno para la fila A, que puede ser el eje A, otro para la fila B, el eje B, ¿no? Lo vamos a hacer, bueno, yo lo hice en los tres ejes, para explicar. En esta parte, si podemos ver, ¿no? Es esta la estructura, donde está perdón, un cachito por favor. Voy a grabarlo, me olvidé grabar. Ya, ahora sí, ¿no? Donde podemos ver que la cubierta siempre está apoyado en las vigas cadena, ¿no? Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos la distribución de la carga de la cubierta? Siempre tomamos a la mitad, ¿no? Para este lado y para el otro lado de igual manera. Para la siguiente losa, la losa 2, que le vamos a llamar esta parte, de igual manera, ¿no? A la mitad lo transferimos la carga, y de esta manera igual lo transferimos a esta parte, ¿no? En cuestión de las distancias. Vamos a comenzar con el eje A, ¿ya? ¿Se puede ver bien o quieren que lo agrande un poquito más? Grándelo un poquito. Sí, un poco grande. Ya, ahí está bien, ¿no? Ya, vamos a comenzar con el eje A. Ya, el eje A para este ejercicio es este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es más importante para esta parte? Es que primero tenemos que distribuir esa carga de la cubierta a este lado. Todos nosotros ya sabemos cuál es la fórmula. Siempre el ingeniero Franz, antes de entrar a descenso, él lo coloca, ¿no? Todas las fórmulas que se va a usar, ¿ya? Que lo primero que tenemos que hacer de la es la cubierta, ¿no? Tenemos la carga cubierta que es 150, ¿no? 150 por 0.6, que va a ser esa partecita extra que hay de la cubierta, ¿no? Nos dice que es una distancia de 0.6 más la mitad de la cubierta, la mitad del eje A, este va a ser el eje A, ¿no? Al eje B, ¿no? Esa distancia nos dice que es 6.2, toda esa distancia nos dice que es 6.2 dividido entre 2, ¿no? Eso nos da
una carga de 555 ¿qué? Kilopondios metro, ¿ya? También podemos simplemente decirlo kilogramos metro. Sí, perdón, no se le ve el cursor. ¿Cómo? No se logra ver el cursor donde ya, ¿no? Dame un momentito, por favor, alguien más está ingresando a Sí, Auxi, no se ve nada. Listo, gracias. A ver. Ya, se ve pantalla, disculpen. Ya. Sí se ve. Sí se ve. Ya, un cachito para el otro grupo no se ve. Ahora sí. Ya, siguen ingresando sus compañeros. Sí, les voy a proporcionar el PDF. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿no? Se ve el puntero, disculpen. Ahora sí, ya. Como decía, ¿no? Tenemos la carga de la cubierta, eso es por la distancia que tenemos del eje, esa distancia extra de la cubierta, que es 0.6, ¿no? Más la mitad de la cubierta de eje a eje, del eje A al eje B, ¿no? Esa distancia es 6.2 dividido entre 2, ¿no? Es toda esta parte para la cubierta, lo cual nos va a dar un total de 555 que puede ser kilopondios metro o kilogramos metro, ya es igual los dos, no hay mucho lío de esa parte. Ya tenemos de la cubierta. Yo siempre en los exámenes, o bueno, cuando estaba en la materia, siempre me he guiado de esta manera. De la cubierta, la mitad, transferimos esta carga. Esta va a ser la carga Q1, digamos. Luego, ¿qué sigue? Sigue la viga cadena, que va a ser la carga Q2. Luego, ¿qué sigue? Va a ser la carga del muro portante, Q3. Después de eso, ¿qué prosigue? Va a ser la losa, ¿no? La discretización de la losa para este lado y para este lado, ¿no? Entonces esa discretización tenemos que encontrar el espesor, discretizar las carga viva, carga muerta, sobrecarga, ¿no? Luego sigue que la viga cadena, que esta carga Q4 va a ser de la losa. La viga cadena de abajo va a ser la Q5, muro portante Q6 y sobrecimiento Q7, ¿no? Este es el procedimiento que normalmente yo he seguido en el examen para resolver cada eje, ¿ya? Entonces, ahora, como ya nosotros ya tenemos la carga de la cubierta, que nosotros vamos a llamar Q1, ¿no? Proseguimos con la carga de la viga, que va a ser Q2. En este caso, ¿qué va a ser? Tenemos la altura de la viga cadena, que en este caso es 0.4. Sabemos que el espesor del muro varía de piso a piso, ¿no? Todo eso hemos visto con el ingeniero Franz, ¿no? Que es para una planta de 3 pisos, normalmente se considera la parte inferior 0.25, la parte superior se considera 0.18 y la última es 0.12. ¿Me confirman estos datos, por favor? Sí, son E1, E2 y E3.
no escuchamos bien. ¿Están bien o Está bien, Oxy. ya, ¿no? Entonces, para este caso solo tenemos de dos niveles. Vamos a considerar de 0.18 y 0.12. ¿Ya? Entonces, tenemos que la altura de la viga cadena es 0.4, el espesor del muro o de la viga cadena es 0.12, ¿no? De acá a acá es 0.12. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Tenemos la densidad del hormigón, ¿no? 2400. Este resultado nos va a dar 115.2, de igual manera kilopondios metro, ¿no? Después de esto proseguimos, seguimos hacia abajo y nos llegaría a ser la parte del muro portante, ¿no? El muro portante sabemos, bueno, tenemos la altura hasta la losa desde la viga cadena, ¿no? Aquí está la viga cadena, tenemos a y sabemos que tiene una altura de 2.15, ¿no? Sabemos que vamos a manejar un espesor de 0.12, ¿no? Y sabemos que la densidad del ladrillo portante es 1500, ¿no? El peso que está generando el muro es de 387 kilopondios metro, ¿no? Hasta esta parte ya tenemos la carga que está ejerciendo desde la cubierta, viga cadena, muro, ¿no? Hasta aquí ya tenemos toda esa carga, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideraciones? Tenemos que considerar la losa, que el peso propio de la losa, la carga viva, una sobrecarga que normalmente el ingeniero Franz igual maneja, ¿ya? Y en algunos casos siempre hay, como en este caso de la losa 2, va a haber un muro particionario, algunas veces va a implementar aquí, bueno, el ingeniero Franz implementaba que una carga puntual, ¿no? El ingeniero Franz siempre manejaba sus exámenes así, cosa de que sea un poco más complicado o lo veamos más complicado, ¿no? Hasta aquí no hay dudas, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Buenas. Está bien, Oxy. Perdón, Oxy, el 150 de la cubierta, ¿de dónde salía? El 150 de la cubierta es... Ay, perdón. El 150 es un dato que siempre se da en el examen. Ya está acá. Ya, esa es la carga que está generando la cubierta. O sea, es una carga que está generando, ¿no? Más o menos así. ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. Ahora sí, procedimos entonces. Ahora, normalmente en el examen muchos no han considerado, más que todo en el final, por eso algunas veces hacen el descenso y resulta que les ha puesto baja nota o les ha puesto mal. Es porque, uno, vamos a considerar el espesor de la losa. ¿Ya? La fórmula para el espesor de la losa es 2 por el perímetro de la losa más crítica, ¿no ve? En este caso, ¿qué va a ser? La losa que tenga mayor dimensión. Esta losa es de 6.2, ¿no? Y esta es de 5.9 y la otra es 5.40. Entonces, vamos a considerar esta losa como la más crítica. Ya, entonces, para este caso, vamos a sacar el espesor y se va a implementar el espesor para ambas losas o para las tres losas que hay. Ya, y la fórmula es 2 por el lado más largo más el lado más corto, ¿no? Como llegaría a ser el perímetro entre 180. ¿Ve? Porque va a ser lado por lado por lado por lado. Perdón. Ya, entonces nos va a dar un espesor de 0.13. Con el ingeniero Franz, nuevamente en el examen siempre se usaba el valor que salía, ¿no? En este caso, para este ejercicio,
por temas de más prácticos y profesionales, siempre se redondea al 5 más próximo. O sea, en este caso un espesor de 0.15, porque no hay espesores donde puedas medir y diga, aquí 0.13 hasta ahí y vaciamos. Normalmente siempre manejamos números que sean redondeados al 5, ¿no? Pero en el examen semestral era así. En este verano voy a hablar con el ingeniero para ver más o menos cómo va a ser el examen. Tal vez el ingeniero ya tiene algo y yo les voy a dar una clase de dudas cuando termine de hablar con el ingeniero. ¿Ya? Hasta acá estamos bien, ¿no ve? Es lo más fácil que se hace en el examen, sacar el espesor. Lo que sigue, y muchos no toman en consideración, y el ingeniero algunas veces siempre ha recomendado que tengamos criterio, es que siempre verifiquemos si es en una dirección o en dos direcciones. Normalmente en semestre la trampa del ingeniero es que les da el examen, les da una losa así, esta losa es mayor, digamos 6, y este es 5, y resulta que este es 4 metros, y este es 5, y resulta que esta es una losa en una dirección, ¿no? Esta es una losa en dos direcciones, y ustedes en el examen lo calculan como si fueran ambas en dos direcciones. Es aquí donde el ingeniero se da cuenta que está mal, porque si está mal esta parte, entonces todo el ejercicio hasta abajo ya está mal. Entonces siempre hay que tener esa consideración de verificar si es en una dirección o en dos direcciones, ¿no? Aquí está la parte para considerar. Si la longitud larga dividida entre la longitud corta es mayor a 2, es en una dirección. Si la longitud larga dividida entre la longitud corta es menor a 2, es en una dirección, ¿no? Entonces, para este caso, estamos viendo que es 6.2 dividido entre 6.2 dividido entre 5.9, ¿no? Nos da menor a 2, ¿no? Entonces, efectivamente, es una losa en dos direcciones. ¿Ya? Ahora, una vez verificado que es en dos direcciones, sacamos que el peso propio, la carga viva, la sobrecarga, ¿no? El peso propio, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a multiplicar la densidad del hormigón armado por el espesor, que es 360 kilopondiols metro cuadrado. ¿Ya? La carga viva está en kilopondiols metro cuadrado y la sobrecarga de igual manera kilopondiols metro cuadrado. La losa tiene una carga total de 710 kilopondiols metro cuadrados, lo cual tenemos que discretizar, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuándo es trapezoidal y cuándo es triangular? Ya siempre esta línea, la línea que va a definir esa parte siempre está a la dirección del lado más largo, ¿no? En este caso sabemos que esto es 6.5 si no me equivoco, no, 6.2 y este es 5.9. Entonces esta línea está está paralelo a la longitud más larga, ¿no? Entonces de aquí sabemos que en este lado va a ser triangular, en este lado va a ser triangular, y para las partes laterales va a ser trapezoidal. En esa parte no tienen dudas, ¿no? Si hay dudas, no tengan miedo, pregunten nomás, hablen, yo voy a parar un cacho y voy a explicar las dudas. Hasta acá está bien, ¿no? Ya, seguimos. Entonces, ahora,
fórmulas para la parte triangular, que va a ser la carga total de la losa por la longitud en X dividida entre 3, ¿no? Es por esa misma longitud. Para la parte trapezoidal va a ser la carga la carga total de la losa por la longitud Y, o sea, por esta longitud que está por aquí abajo, ¿ya? Si fuera al revés, sería por donde está la trapezoidal, o sea, por su base, ¿no? Por la longitud de esa base. Dividido entre 3 por 3 menos longitud bueno, la luz corta dividida entre la luz larga, todo eso al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Estas son las dos fórmulas que se maneja en semestre, ¿ya? Ahora, yo he hecho aquí la discretización, ¿no? Sabemos que la carga en el eje A se está haciendo por una forma triangular, ¿no? Y es que la carga total de la losa que se está ejerciendo en toda la losa es 710 por la longitud, ¿no? En Y, que es 5.9 dividido entre 3. ¿Cuánto es? Es 1396.33 kiloponios metro, ¿no? Es la carga que se está ejerciendo al eje A. ¿Ya? Entonces, de igual manera, esa misma carga se va a ejercer al eje B. ¿Ya? Para tanto el eje A y el eje B va a ser este mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos? Tenemos la carga cubierta, ¿no? La carga Q1, la carga de la viga cadena Q2, la del muro. Ya hemos discretizado la losa y hemos obtenido esa carga que está generando en el eje A y en el eje B, ¿no? Que va a ser carga Q4. Ahora, ¿qué sigue? Es lo mismo que arriba, la viga cadena, muro y sobrecimiento. O sea, hasta ahí es esa parte donde ya nosotros tenemos que calcular. Y eso es rápido, ¿no? La viga cadena es 0.18 por sabemos que la viga cadena para esa parte está junto con la losa, ¿no? Más o menos está así. Sabemos que el espesor de la losa es 0.15 metros y sabemos que el total de la viga cadena más la losa es 0.50. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el espesor, tenemos la altura de la viga cadena, ¿no? Que es 0.35, ¿no? Por la densidad del hormigón armado, ¿no? 2400. Y nos da una carga de 151.2 kiloponios metro, ¿no? Para el muro, de igual manera, tenemos la altura del muro, que es 220, desde el muro hasta desde la viga cadena hasta el sobrecimiento. Esta vez sabemos que el espesor del muro es 0.18 y tenemos una densidad de... disculpe. Sí. En la viga, el 0.18, ¿de dónde sale ese dato? Ya, eso ahorita lo voy a explicar. Tenemos la altura de la viga cadena con la losa, nos estamos, y tenemos el espesor de la viga cadena, que hace rato hemos dicho, ¿no? Que vamos a usar una estructura de dos plantas. Para la de allí hemos usado 0.12, ¿no? El espesor del muro. Para la de abajo vamos a usar un espesor de 0.18. Ya entonces, este dato es el mismo espesor del muro. O sea, tenemos que manejar a la misma altura del muro. Es por eso es que es 0.18. ¿Se entiende? Sí, está claro. Gracias. Listo. Entonces seguimos con el muro. Tenemos la altura del muro, el espesor del muro, la densidad del ladrillo portante, y es 594 kiloponios metro, ¿no? Listo, hasta ahí estamos bien. Y por último tenemos el sobrecimiento. El sobrecimiento, ¿qué va a ser? Tenemos la altura del sobrecimiento, que es 0.40, ¿no? Por el espesor del muro, que esta vez era 0.18, ¿no?
vamos a manejar el mismo espesor y la densidad del hormigón ciclópeo es 2200, ¿no? Y tenemos que la carga total que se está ejerciendo del sobrecimiento al cimiento es 158.4. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos calculado todo del eje A, ¿no? Ya tenemos toda la carga que está ejerciendo desde la cubierta, viga cadena, muro, losa, viga cadena, muro, sobre cimiento. ¿A qué? A un cimiento que nosotros tenemos que dimensionar. Tenemos que sacar su altura y su base. ¿Ya? Son esos dos datos que nosotros tenemos que garantizar que con estas dimensiones esa estructura no se va a sentar, no va a ceder, no se va a inclinar, no va a aparecer una torre de pizza, como dicen, no, es inclinado. ¿Ya? Esa es nuestra garantía, aparte de las fundaciones en las columnas, toda la parte que se ve del muro, así, ¿no ve? Es un esquema más o menos vista frontal. Siempre hay un sobrecimiento que está sobre el muro y por debajo está un cimiento, no más tan grande, sí, pero está en base de piedras, piedra manzanas o piedras de dimensiones de 15, o sea, de 1.5 de diámetro, puede ser más grandecitos, ¿no? Que garantice que esto no va a ceder, no se va a hundir por debajo de la tierra, porque la tierra sabemos que tiene una capacidad portante que es la capacidad que soporta el terreno, como está acá, ¿no? Esta capacidad portante nos indica que es la capacidad que va a soportar el terreno por centímetro cuadrado. O sea, en todo ese cimiento, esta capacidad portante solo va a resistir esta capacidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener el criterio de dimensionar ese cimiento para que no sobrepase esta capacidad portante y no haya esa parte de que esta parte se vaya a hundir así y aparezca, ¿no? La construcción arriba y aquí el muro medio así, con un hueco en medio y que haya rajaduras, ¿no? En parte de los muros por asentamiento, tanto de las fundaciones como del cimiento. Es esa parte que es el trabajo de descenso de carga, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, como nosotros ya tenemos todos esos datos hasta el cimiento, sumamos. Este es de la Q1 de la cubierta. Esto es Q2 de la viga cadena, Q3 del muro, ¿no? Q4 es de la losa, la discretización de la losa, Q5 es de la viga cadena, Q6 es del muro, Q7, esto ya es del sobrecimiento, ¿no? Entonces nos da una carga total de 3.357.43 kilopundios metro, ¿ya? Ahora, nosotros siempre multiplicamos por 1.10, más o menos aumentarle un 10% más de carga por si acaso, digamos, ¿no? Y en total sería más ese 1.10, o sea, un 10% extra. Es 3.693.173 kilopundios metro. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos dimensionar, ¿no? Esta es la fórmula para dimensionar la base, que es la raíz de la carga total, ¿no? De esta carga total, dividido entre 1.5 veces 1.5 veces, ahora te voy a explicar eso por qué, por la capacidad portante del suelo, ¿no? Que en este caso va a ser 1.2. La capacidad portante del suelo es 1.2, ¿qué? Kilopundios centímetro cuadrado, ¿no? Esto debemos convertir a metro cuadrado, ¿ya? Perdón.
¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que multiplicar 1.2 por 100. 100 al cuadrado, ¿no? Eso, como está acá. ¿No? Entonces, aquí nos da un dimensionamiento de 0.45, que la base va a ser 0.45, ¿no? Y la altura, la fórmula para hallar la altura, esto igual se maneja en fundaciones para una zapata cuadrada, o una zapata cuadrada, no, una zapata rectangular, ¿ya? Una forma rectangular, quiere decir que la altura va a ser igual a 1.5 veces su base, ¿ya? Eso entonces nos da 0.68, redondeando a un número entero, próximo al 5, nos da una altura de 0.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro dimensionamiento del cimiento va a ser una base de 0.45 por una altura de 0.7, ¿ya? En esta parte del eje A, si pueden ver, la carga que se genera en el eje A no es mucho, ya, a comparación de la carga que se va a generar en el eje B y en el eje C. ¿Por qué? Porque en el eje A, como pueden estar viendo, o sea, en la discretización de la losa, no existe una carga extra en la losa, o en los muros, o en la carga cubierta. O sea, no hay una carga extra que genere que se aumente. Por ejemplo, en el eje B podemos ver que hay un muro de partición, ¿no? Que va a estar generando una carga extra a la losa. Listo. Y en el eje C estamos viendo que ¿cómo podría decirlo esto? Que la viga cadena, el muro, ¿no? No está en línea recta hacia el eje C, o sea, está desplazado 0.90 metros, ¿no? Entonces eso va a generar un peso extra en la losa, ¿ya? Porque esta parte no está yendo recto, línea recta al eje C. O sea, se ha desplazado, quiere decir que aparte de que va a generar una carga extra en la losa, toda esta carga hay que trasladar al eje junto con la losa para tener una carga total 1 desde la viga cubierta, viga cadena, muro, losa hacia el eje, desciende hacia el eje. Entonces es una carga extra, ¿ya? Hasta acá para el eje A, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo voy a proseguir con el eje C, luego con el eje, bueno, voy a seguir con el eje B, luego con el eje C. ¿Hay alguna duda? Auxi, ¿cuál sería la diferencia entre una losa de 2 direcciones y una dirección? ¿Igual se hace esto de los triángulos y rectángulos para ambas? No se hace. Ya, la de 2, un poquito, por favor, lo voy a poner en un lugar donde no hay, ya. La diferencia de una losa en 2 direcciones y en una dirección, ¿qué es lo que quiere decir? En una dirección normalmente se pone, no sé si han visto las viguetas. ¿No? Las viguetas o un armado, sí, ¿no? Entonces, donde solo se genere que la transferencia de cargas sea hacia los ejes. Así. Acá puede ser de igual manera hacia el otro eje, hacia en línea recta. No hay esa parte de discretizar. Y para esta parte, ¿qué es lo que se hace? Se tiene más o menos la distancia de la losa de vano a vano, digamos, vamos a poner 5. Tenemos la sumatoria del peso propio, de la sobrecarga y de la carga viva,
¿no? Tenemos una carga total en la losa, ¿y qué es lo que hacemos? O sea, ya tenemos la carga total, esto va a estar en ¿qué? En kilopondios metro cuadrado, multiplicamos solo por esa longitud del vano, de ese brazo que va a haber para que traslademos esta carga a este lado y esta carga a este lado, ¿ya? O sea, generar que toda esta carga sea hacia allá o viceversa, para que se me entienda mejor. ¿Ya? Necesitamos saber si la carga que yo quiero hallar es en el eje, en este eje, le vamos a poner A, B, C. Si yo quiero esa carga, entonces tengo que multiplicar la carga total de la losa por 5 metros. Y nos va a dar la carga distribuida de la losa en kilopondios metro. Ahora, si yo quiero hallar para este eje, de igual manera, es lo mismo. No solo es eso nomás para una dirección. Para las dos direcciones son, como está en el edificio nuevo, no sé si han visto, ¿no? Es más o menos, son como cajitas, ¿no ve? Son como cajitas, así. Esa es una losa en dos direcciones, ¿no? Porque se está transmitiendo en todo. Entonces, para este caso, lo que tenemos que hacer es análisis. O sea, tenemos que discretizar para transferir esas cargas a los lugares que nosotros requerimos. Puede ser a este lado, ¿no? Puede ser a este lado o a este lado. Para este caso de una dirección, ¿sabes? ¿No? Les dije, puede ser directamente a este eje, directamente a este eje. Si lo vemos de diferente, bueno, hacia la longitud 2, en dirección longitud 2, necesitamos trasladar a esta parte, solo necesitamos esa longitud L2 y por la carga de la losa ya vamos a tener la carga que se está distribuyendo a este lado y a este lado. No sé si me dejo entender. Sí, gracias. Auxilio, una pregunta. En la losa de una dirección, ¿y si hallo las cargas solo sobre la losa? Una carga puntual. No, la carga distribuida, el peso propio, la carga viva sobre la losa de una dirección. Eso directamente lo divido entre dos, ¿no ve? Para distribuir que va a un lado la mitad de la carga. No, perdón, esa parte tal vez no me dejaron entender, van a disculpar. No se distribuye a la mitad, ¿ya? Es una carga que genera hacia un eje. Ya, porque es una losa entera, o sea, es una losa, no estamos colocando viguetas a la mitad, así, ¿no? Sí, no, o sea, las viguetas se ponen de extremo a extremo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga que está generando es igual para ambos ejes, ¿ya? Esta carga y esta carga va a ser la carga total de la losa por la longitud que en la dirección que está. En este caso vamos a colocar una longitud LX, ¿no? Por LX. Eso nos va a dar la carga que se está transmitiendo a los ejes, ¿ya? Porque si yo lo divido a la mitad, esa carga, o sea, es como decir, como si tuviera una viga aquí al medio y solo estoy colocando viguetas a la mitad y se está apoyando acá. La mitad y se está apoyando acá. Eso no hay, ¿no? Son viguetas que se ponen de extremo a extremo. O sea, se coloca de acá hasta acá. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ya, entonces, o sea, la carga total va para ambos, por igual. Sí, por igual va para ambos. Sí, gracias. ¿Y si diera una carga puntual, Auxi? Ya, si hay una carga puntual, ¿en cuál quieres? ¿En las de dos direcciones o en una dirección? Una dirección. Ya, bueno, es igual para ambos, o sea, tanto para dos direcciones y una dirección que genera esa carga puntual, digamos que está
Aquí lo voy a poner, así como un X. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, yo voy a tener aquí, digamos, voy a tener una carga de 1000 kiloponios. Sabemos que la sumatoria de las cargas, tanto el peso propio, la carga viva, la sobrecarga, la suma de estos tres nos da ¿en qué? En kiloponios metro cuadrado. ¿No ve? Esta carga puntual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que distribuir en toda el área efectiva de la losa. ¿Qué quiere decir? Que los 1000 ya voy a dividir entre el área de la losa, o sea, entre X por Y. Y eso me va a dar una carga en kiloponios metro cuadrado y lo sumo a la carga que se está generando en la losa, que quiere decir que va a ser peso propio, carga viva, sobrecarga y la carga puntual. La carga puntual. Todo eso lo sumo y me va a dar en kiloponios metro cuadrado. A este resultado tenemos que llegar para discretizar de 100. O para una dirección, multiplicar por la longitud del lado más largo, ¿no? En este caso. ¿Se me dejó entender? Sí, gracias. Eso es para ambos casos, tanto para la de dos direcciones, si hay ese mismo caso, lo mismo igual. Acá. ¿No ve? Es sacar es dividir entre el área efectiva de la losa y sumar a esa como si fuera una carga extra más. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que haya? Sí, una duda, por favor. Sí. Respecto al espesor de la losa, en Sí. semestre solemos, si digamos te sale 13 o 13.2, digamos, solemos asumir 13.5 y todo saltó directamente a 15. ¿Es más recomendable saltarse un múltiplo de 5? Ya, esa parte voy a explicar ya. No sé cómo manejará este semestre el ingeniero, si va a ser con este método que hacemos el semestre. Yo creo que como ingeniero es más profesional, o sea, trabaja más en esa área profesional y normalmente afuera siempre se redondea al 5 más, al 5 más próximo, ¿no? De 0.13 no existe una losa que puedas hacer de 0.13 cabalito, digamos, ¿no ve? Ya que agarres y midas 0.13, ahí es acá, y aquí igual marque 0.13 ahí y hagas, ¿no? Es un poco complicado hasta para los maestros o los albañiles que hagan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se redondea un número entero 5. O sea, 0.15, listo, 0.15 se puede hacer y se vacía, ¿ya? Normalmente en semestre el ingeniero Franz te dice, ¿no? Que manejes 3 decimales, 0.132, entonces con eso calculamos, porque no le gustaba que redondeen. Esas eran las condiciones que ponía siempre cuando comenzaba las primeras clases, que uses o bien 3 decimales o 2 decimales, pero que nunca se redondee. Eso es lo que su regla que ponía el ingeniero Franz. Pero en el ámbito profesional es mejor mantener a un 5 aproximado. Porque ¿qué pasa si te sale un espesor de 0.18? No vas a hacer 0.18, pero debes redondear a 0.20. 0.20 y ya tienes, y lo vacías así, digamos. No es un ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas tardes. Tengo una duda en la parte de capacidad portante. Sí. Creo que usted lo hizo la conversión de kilogramos a centímetros a metros. Un favorcito, ¿no puedes hablar un poquito más fuerte? Es que no te puedo escuchar muy bien. Hay esa conversión que estás haciendo para llevar de kilogramos centímetro cuadrado o de kilogramos metro cuadrado a centímetros.
Ya, centímetros cuadrados, ¿no ve? Estoy transformando, aquí lo pongo, perdón, un cachito, esto lo voy a revisar bien, porque creo que es... Sí, a ver, un momentito. Tengo entendido de que no es necesario hacer la conversión si está en centímetros cuadrados. Sí, o sea, yo lo hago esta conversión para que me dé en esta parte en metros, ¿no? Porque yo lo puedo hacer entre 1.2 y me va a dar 45 punto algo. ¿Eso qué quiere decir? Que es 45 centímetros, ¿no? Pero si yo hago esta conversión para que me salga 0.45, porque hay algunas veces que, o sea, 0.40, o sea, le sale 45 y lo anotan 45 y lo están poniendo 45 metros. Ok, ya lo entendí por qué. ¿No ve? Pero no es 45 metros, o sea, es 45 centímetros. ¿No ve? Es esa parte que hago yo. No sé si me dejo entender. Sí, ya entendí por qué. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Hay dudas? Voy a pasar al eje B. ¿Ya? Ya, comenzamos con el eje B. Ya, en el eje B, si vemos, ¿no? Tenemos que el eje B está yendo desde la cubierta hasta el cimiento en línea recta. Pero, ¿cuál es la dificultad que encontramos en este eje? Que la discretización de la losa ya va a ser de esta parte hacia allá y de esta parte hacia allá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos observar? O sea, hay un muro de partición. Puede ser un baño, un depósito, no sé, no especifica aquí bien en el plano, ¿no? Pero de que especifica es que se está haciendo una partición, ¿no? Para hacer un pequeño cuarto allá, bueno, en esa parte. ¿Qué quiere decir esta parte? O sea, que se nos va a añadir esta carga, extra de estos dos, más o menos, ¿no? A la losa. O sea, tenemos que transmitir toda esta carga a la losa, porque la losa es la que va a aguantar esa carga, y recién transmitir al eje, ¿ya? Entonces, esa es la pequeña dificultad que vemos en esta parte, y lo vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. Ya, el eje B, ¿no? Listo. Comenzamos con la cubierta. Sabemos que la carga de la cubierta es 150, ¿no ve? Ahora, en esta parte. Sabemos que la cubierta está yendo se está apoyando desde el eje A, ¿no ve? Y sabemos que se está apoyando, un cachito por favor. Mejor me voy al dibujo, ¿ya? Sabemos que se está apoyando desde el eje A, desde acá, ¿no? Al eje B y al eje C. O sea, tenemos que transmitir la carga desde la mitad del eje A al eje B. O sea, tenemos que transmitir esa carga a este lado. Y del eje B al eje C, se podría decir que le vamos a llamar el eje C desplazado, ¿ya? Porque tenemos que la cubierta se está apoyando en la viga cadena, siempre se apoya en la viga cadena, no en el muro particionario, ¿ya? No en esta parte. En esta parte no se apoya. O sea, es cuando se hace el murito, se levanta y algunas veces solo se vacía ahí el cemento, pero no se está apoyando, ¿ya? Donde se está apoyando son en las vigas cadena,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transmitir esa carga a este lado. ¿Y cómo? Tenemos la longitud 6.2 dividido entre 2 y esta longitud va a ser ¿cuánto? Va a ser la suma de 5.4 y más 0.90, ¿no? 5.4 más 0.90, todo eso divide entre 2, ¿ya? Esa consideración tenemos que tomar en cuenta, que la cubierta se apoya en las vigas cadena y no en el muro de partición, ¿ya? Oxy, una pregunta ahí. Sí. Oxy, ¿qué pasaría que si el muro en el eje B no tuviera la viga y la viga lo tuviera el muro de partición? Ya, te voy a responder. O sea, me estás diciendo que aquí está la viga cadena y aquí es solo un cachito y aquí es un muro de partición. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Ya, es de igual manera, o sea, la cubierta, como dije, se está apoyando en la viga cadena, ya, hacemos como hacemos ahorita, pero ¿qué quiere decir? Vamos a hacer como en el eje C, que toda esta carga, desde la cubierta hasta el muro, ya, la losa es la que está soportando, o sea, esta losa de acá es la que está soportando esa carga. Entonces nosotros tenemos que convertir toda esta carga en ¿qué? En kilopondios metro cuadrado. De toda esta carga sumamos, ¿no? Desde la carga cubierta más la carga viga cadena más la carga del muro, nos va a dar una carga, lo voy a llamar Q1, que va a estar en kilopondios metro, pero tenemos que hacer la transformación a kilopondios metro cuadrado. Eso lo vamos a ver en el caso del eje C, ya lo vamos a ver más o menos acá. Vamos a ver en otro ejercicio, porque normalmente cómo convertimos esa carga, nosotros lo vamos a ver. Más o menos está aquí el muro divisor, digamos, y este va a ser el eje, ¿no ve? O sea, nosotros ya tenemos la carga en kilopondios metro, ¿no? Necesitamos convertir a metro cuadrado. Ya, ¿cómo lo convertiríamos? Lo dividimos entre toda esta longitud. De acá, para que tengamos en un dato como kilopondio metro cuadrado por área de losa, o sea, por esta área, por todo esto, para que se transmita. Es lo mismo, un cachito, es lo mismo que hacer que la carga 1, ¿no? Lo dividamos, lo multipliquemos por la longitud, esta longitud que lo vamos a llamar L1, por L1, ¿no? Y lo tengamos que dividir entre toda el área de la losa, o sea, X, lo voy a llamar XY, ¿ya? O bueno, este es L1. Entre L1 por X, ¿no? Más o menos, este es así, entonces es lo que sería. Y te va a dar en kilopondios metro cuadrado. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Ahorita un poco complicado, que no sé si me has entendido. Sí, se ha entendido mucho de eso. Ya, entonces, es esa parte. Lo vamos a ir viendo adelante, de igual manera. Estamos en el eje B, ¿no? Comenzamos. Ya tenemos la parte de la cubierta, ¿no? Que hemos dicho que es la carga por la mitad de la longitud de la losa 1 más la mitad de la longitud de la losa, de la longitud
de total hasta donde está la cubierta del eje A, perdón, del eje B al eje C desplazado. Voy a poner CD, ya esa es longitud total, porque sabemos que la losa B y la losa 2 está con un voladizo. Y nosotros estamos haciendo que la longitud total es 5.4 más el voladizo, 0.9, ¿no ve? Es por eso que es longitud 2, lo voy a poner, no es la losa 2. ¿Ya? Nos va a dar una carga de 937.5 kilopundios metro cuadrado, kilopundios sobre metro, perdón. Ya, la viga cadena de igual manera, sabemos que es una altura de 0.40 por un espesor de 0.12 y tenemos 2400 la densidad. Nos da un total de 115.2 kilopundios metro, ¿no? Muro portante. El muro portante tenemos 2.15, que es la altura del muro hasta la losa, por el espesor del muro, que es 0.12, por 1500 por ser la densidad del ladrillo portante, ¿no? Es 387 kilopundios metro, ¿ya? Hasta acá ya hemos hallado todas esas consideraciones, ¿no? Ahora, para hallar el espesor de la losa es lo mismo que el ejercicio, que el eje A. O sea, nos va a salir el mismo resultado porque estamos usando la losa más crítica, no la losa en ese eje, o sea, la otra losita. O sea, cuando usamos la losa crítica, estamos diciendo que el espesor va a ser para toda la estructura donde haya losas, o sea, del eje A hasta el eje C. De igual manera, estoy asumiendo 0.15 como espesor de losa. Ahora, ¿qué consideramos? Tenemos el peso propio de la losa, que es 0.15 por 2400, es 360. El peso propio, que va a ser kilopundios metro cuadrado. ¿Ya? Luego, la carga viva, que nos da como dato, que es kilopundios metro cuadrado. Una sobrecarga de 150, de igual manera kilopundios metro cuadrado, ¿ya? Y una sumatoria total de las cargas que se está generando es de 710 kilopundios metro cuadrado. Ojo, esto solo estamos considerando para la losa 1. Ya lo voy a poner así. Que va a ser el eje A. Eje A, listo. Aquí va a ser el eje B, ¿no? Listo. Y aquí va a ser el eje C. Y sabemos que hay un pequeño muro divisor, más o menos a este lado, algo así. Solo se está considerando, voy a poner el rojito, este muro y esto de acá, ¿no? Estamos considerando. Entonces, esta carga que estábamos haciendo acá es para acá. Es una carga Q1. Estamos a hallar una carga Q2, ¿ya? Una carga Q2 para la losa 2. Eso como vamos a hallar, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Siempre recordar la consideración de si es una losa en una dirección, si es una losa en dos direcciones, para ambos casos. Ya, ya aquí no considero, sí considero. Ya, entonces, nosotros sabemos que para la losa 1 es este resultado. Hemos sacado ese dato. Para la losa 2, tenemos estas cargas, carga peso propio, carga viva, sobrecarga, ¿no ve? Tenemos estos datos que ya tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta del murito. Nosotros tenemos que sacar esa carga del murito y transmitirla a la losa.
¿Cómo lo hacemos? Sabemos que la densidad del ladrillo no portante es 1200, ¿ya? Por el espesor de la losa es 0.12, ¿no ve? Eso ya sabemos. Perdón, esta parte está, me he equivocado, no es 0.12. Ah, no, sí, está bien, 0.12, pensé que está. Es 0.12, ya es 1200 por 0.12, ya, por, ahora, ¿qué es 4.6 y 2.1? 4.6 es la distancia horizontal del murito, más la distancia vertical del murito, o sea, estos dos lados los estoy sumando, 4.6 más 2.1, 2.1 más 4.6, para que sea una dimensión como si lo estuviera haciendo recto, digamos, ¿no ve? Eso por 2.15, que es la altura, ¿no? Es la altura del murito, o sea, es esa alturita, que es 2.15, pero esta está llegando hasta el techo, o sea, necesitamos sumar los 0.40 ¿de qué? De la viga cadena, o sea, porque el murito no portante está yendo hasta arriba, no está yendo solo hasta cierta parte. Por ejemplo, el muro portante solo va hasta la viga cadena, pero este muro no portante está yendo hasta arriba, se podría decir que hasta el techo, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir que es 2.15 más 0.4, ¿ya? Ya tenemos esos datos y lo dividimos entre ¿qué? Entre el ancho efectivo de la losa, que en este caso va a ser 540 por 5.9, ¿no? Y nos da que es una carga distribuida en toda la losa, más o menos así. Van a disculpar por los garabatos. Ya, es de 77.22 ¿qué? Kilopondiols metro cuadrado, ¿ya? Porque si la densidad del ladrillo no portante está en kilopondiols metro cúbico, el espesor está en metro, esto está en metro, esto está en metro, entonces se nos va a ir esto y esto está en metro cuadrado, ¿no ve? Hasta ahí se entiende, ¿no ve? Esta parte. ¿Se entiende hasta acá? Un momentito, por favor. Sí, sí. Ya, entonces, ya tenemos esa carga del muro. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Como les dije hace rato, entonces, como ya tenemos esta carga, lo tenemos que sumar, ¿no? El peso propio, la carga viva, la sobrecarga y esta carga del muro. Entonces, lo sumamos y nos da que para la losa 2 tiene una carga total de 787.22. Y para esta parte de la losa 2, ¿no? Se nos está diciendo que es trapezoidal, o sea, la discretización es para este eje, en el eje B, ¿ya? Para el eje B, para el eje B es trapezoidal, a comparación del eje de la losa 1 que era triangular, ¿no ve? Para este caso estamos usando una trapezoidal. Entonces la fórmula de la trapezoidal, ¿qué es? La carga total de la losa, ¿no? La losa 2 por 5.4. ¿Por qué por 5.4? Porque hemos dicho que en la fórmula para
para la discretización, para trapezoidal. La longitud total para la forma trapezoidal es la carga total por la longitud de su base del trapezoidal, o sea, donde nosotros estamos queriendo discretizar. Ya, entonces en este ejemplo se está discretizando en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que es por 5.9, no por 5.4, ¿ya? Es por eso que es por 5.9, ¿ya? No, sí. Sí. Su fórmula del ingeniero del semestre pasado, esa fórmula es sobre la luz corta. Eso, ya. Entonces, o sea, es por la luz corta. Entonces, entonces estoy viendo que es luz larga. Estaba bien ese dato, entonces. 5.4, ¿verdad? Por la luz corta. Sí, Gracias por la aclaración. Por la luz corta, sí, ya me he acordado. Es la misma para esta parte. Ya, sí, está bien. Ya, gracias. Gracias. Sí. Sí. ¿Por qué en la primera losa no salía triangular y aquí trapezoidal? Ya, te voy a explicar ahorita. Ya. Yo hace rato les he explicado que lo voy a hacer con azul. Sí, con azul se ve. Ya, que esta lineacita que ven acá que define cuál va a ser triangular, en qué lado va a ser el trapezoidal y en qué lugar va a ser la triangular, esta que lo está diciendo gruesa, siempre está paralela a la luz más larga, ¿ya? Entonces, si esta es paralela, entonces yo tengo que dibujarlos de extremo a extremo a esta parte, de extremo a extremo a esta parte, de punta a punta, ¿no? De igual manera. Para este caso me da triangular. Ahora, para este lado, para el otro eje, nos dice, bueno, el dato es que la losa 2 en la parte inferior es 5.4 metros, ¿ya? Y para este lado es 5.9. ¿Qué quiere decir? Que la línea va a estar a qué lado, a la dirección, o sea, paralelo a la longitud más larga, que en este caso llega a ser 5.9. Y de ahí yo dibujo de extremo a extremo, voy a hacer un poquito más grueso. No, de extremo a extremo, acá, y de extremo a extremo acá, de extremo a extremo acá. Entonces, para este caso nos ha salido que esta vez es trapezoidal. O sea, ¿me dejo entender? Sí, gracias. No, entonces es así como se discretiza. Siempre está en el lado más largo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, la fórmula que tiene usted, Q1, hay Q1 por LY, sería por LX, ¿verdad? Es sobre 3. Para la trapezoidal. Sí, funciona este diagrama que hice yo. ¿Ya? Porque esto es de la misma fórmula que hace el ingeniero Franz. Puse creo el mismo diagramita para explicar, ¿ya? Pero sí es por la luz corta. O sea, es la fórmula para el trapezoidal es que la primera parte lo consideramos como si fuera una triangular y la segunda parte es lo que ya es para la parte trapezoidal, ¿no? Más o menos así como yo lo entendí cuando pasaba clases. Sí. Listo. Seguimos. ¿No? Entonces nosotros tenemos que ya es la carga total, ¿no? Más el muro por la longitud del lado corto, que es 5.4, dividido entre 3, ¿no? Por 3 menos la longitud corta dividido entre la longitud larga, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 2.
y nos da que hay una carga de, bueno, la discretización de la losa de 1531.99 que kilopondios metro, ¿no ve? Hasta ahí estamos bien. Sí. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿O hay alguna duda? Ya, ahora ¿qué hacemos? Como tenemos dos losas, ya, como tenemos dos losas, esta losa está transmitiéndose a este lado y esta losa se está transmitiendo a este lado, ¿no? O sea, tenemos dos distribuciones, las tenemos que sumar, ¿ya? Las sumamos y tenemos que hay una carga de las losas de 2928.32 ¿qué? Kilopundios metro, ¿ya? Esa es la carga que se está generando al eje B desde la losa. ¿Ya? Nos vamos otra vuelta al diagramita. Acá siempre verificamos, ¿no? Ya hemos hecho la carga de la cubierta, viga, muro. ¿Y de qué? De esta losa a este punto, de esta otra losa a este punto. ¿Qué nos faltaría? La viga cadena, el muro y el sobrecimiento. Nada más. Ahora sí, aquí creo que tenía algo más. Ya. Listo. Ahora sí, nos vamos a lo que es del viga cadena, ¿no? Sabemos que el espesor del muro para la planta baja es de 0.18 sabemos que la viga cadena más la losa tiene una altura de 0.50, a lo cual tenemos que restar el espesor del muro, de la losa, el espesor de la losa, ¿no? Entonces 0.5 menos el espesor de la losa, que es 0.15, por la densidad del hormigón armado, 2400. Nos da una carga de 151.2. El muro portante sabemos que tiene una altura de 220 por el espesor de 0.18, que es para la parte inferior, por 1500. Nos da 594 kilopondios metro. Y un sobrecimiento que sabemos que es una dimensión de 0.40 por 0.18 por 0.18, ¿no? Por 2200, que es la densidad del hormigón ciclopio, ¿no? Nos da 158.4. Y hasta ahí ya tenemos todas las cargas para el eje B, de la cual lo empezamos a sumar, ¿no? De la cubierta, viga cadena, muro, losas, de las dos losas, viga cadena, el muro y el sobrecimiento. Y para este caso, como pueden ver, la carga total que está yendo al eje B es mayor a la carga del eje A, porque hay dos losas que están interviniendo en esa parte, ¿no ve? Es por eso que se nos está aumentando un poquito más. De igual manera, lo multiplico por 1.10 de un poquito más de la carga que nosotros calculamos, y nos da una carga total de 5.798.78 kilopondios metro, ¿no ve? De igual manera uso la fórmula para hallar la base, que va a ser la base, va a ser igual a la carga total dividida entre 1.5 por el esfuerzo admisible del suelo,
y nos va a dar una base de 0.57, lo cual yo lo he redondeado a 0.6. ¿Ya? Y para la altura, estamos diciendo que es 1.5 veces la base, y tenemos una altura de 0.9, ¿no? Que en comparación de los datos anteriores, esta vez es un poquito más grande, ¿no? Hasta ahí sería el eje B. ¿Ahí tienen alguna duda para el eje B? ¿Está todo claro? Disculpen. Todo claro, Auxi. Está claro, sí. Ya, muy bien. Ahora sí, comenzamos con el eje C. Ya, el eje C, la única dificultad que se encuentra es que, como hace datos le hemos dicho, ¿no ve? El eje no está en línea recta. O sea, hay una parte que se ha desplazado 0.90 del apoyo y se está apoyando al borde de ese pequeño voladizo. ¿Lo ve? Y luego tenemos la viga cadena, el muro y el sobrecimiento. Ya. Ahora fíjese. Si se dan cuenta, la cubierta es lo único que no cambia. O sea, la viga cadena va a ser el mismo dato, el muro portante va a ser el mismo dato, porque son las mismas dimensiones, mismo espesor, ¿no ve? El único que va a cambiar va a ser la cubierta. En este caso va a ser la carga de la cubierta 150 por ese pequeño extra que hay de la cubierta, que es tal vez 0.5, ¿no? Más la mitad de la longitud del eje B al eje C, ¿no ve? Toda esa longitud, ¿qué va a ser qué? Este eje C desplazado voy a poner ya, que va a ser 5.4, porque más o menos por aquí está el eje, este está así, ¿ya? 5.4 más 0.9, ¿no? Como es el dato. Y nos va a tener una carga de cubierta de 547.5. La viga cadena y el muro portante sabemos que va a ser los mismos datos. De la viga cadena es 0.4 por 0.2 por 2400 es 115.2. El muro portante es 215 por 0.12 por 1500, 387. ¿No ve? Hasta ahí estamos bien. Y para la losa, sabemos que el espesor no cambia, porque estamos usando la losa más crítica, y hemos dicho que el espesor va a ser igual para todos, no va a haber un cambio de espesor de losa. Ahora, ¿qué tenemos acá? Sabemos que para la losa 2 es una trapezoidal donde se está considerando este muro, ¿no? Y para ese pequeño voladizo, sabemos que va a salir, si hacemos la comprobación, si es losa en dos direcciones, sabemos que nos va a lanzar en una dirección, entonces ya tenemos en una dirección. Aquí tenemos la combinación de una discretización de dos direcciones y una dirección, ¿verdad? En este caso, para acá ya no, esta parte necesito, para la losa 2, es lo mismo que hace dato, ¿no? Tenemos la carga distribuida, ¿no? Sacamos del muro,
el peso propio, la carga viva, la sobrecarga, lo discretizamos y ya tenemos el resultado, lo mismo que hace rato. ¿Qué es lo que cambia en este voladizo? Yo lo he planteado de esta manera. Voy a agrandar un poquito más. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en este voladizo? Nosotros hemos visto en la materia de elementos finitos, ¿no? Hiperestática, ¿no? Esta parte yo lo estoy considerando como si fuera un apoyo empotrado, ese pequeño voladizo. Y no, bueno, en la parte final hay una carga, una carga que está ejerciendo, y hay una carga distribuida del peso propio, más la sobrecarga, más la carga viva, ¿no? Y estoy considerando que la reacción en este punto, la reacción para la carga, esa carga total que está yendo al extremo final va a ser igual a la misma fuerza, y para la carga distribuida va a ser igual manera a la carga distribuida por la longitud, ¿no?, de ese voladizo. Ese es el planteamiento que yo he hecho. Ya ese es uno. O sea, me da un cachito, creo que alguien recién está entrando a clases. Ya. Tengo la carga del voladizo, ¿no?, que va a ser 710, que es la carga total de la losa, del carga peso propio, carga viva, sobrecarga, por el brazo, y me da 639, ¿no? Más la carga de la ¿cómo se llama?, cubierta, viga cadena, muro, ¿no? A ver si lo vamos viendo así. Un cachito. Perdón, me estoy equivocando. Es la carga. Al hacer esto está en kilopondios metro cuadrado. Multiplicando por el brazo me va a quedar en kilopondios metro, ¿no ve? Entonces, la carga total que está generando en esta parte es la sumatoria, más la carga viva, bueno, la carga del voladizo, 639, más la carga de la viga de la cubierta, más la carga de la viga cadena, más la carga del muro, y me da una carga total que yo estoy trasladando de esta parte, ese con azul, desde la parte de la cubierta, muro, viga cadena, losa, lo estoy transmitiendo hasta el eje C. Y eso me da 1688.7 kilopondios metro, ¿no? Ese es uno. La otra forma, como lo podría haber hecho, tal vez, y varía un poco, ya es de la siguiente manera. Que yo sume, a ver, lo voy a hacer, no tengo más. Yo sume la cubierta 547.5 más 115.2 más 187, ¿no?, que es la carga que me está distribuyendo desde arriba. Eso lo multiplique, todo esto voy a tener que hacer otra vuelta. 547.5 más 115.2 más 387, que todo esto lo multiplique por la longitud, de la longitud del lado largo, y este caso sería, ¿no?, 5.9, ¿no? O sea, yo haga eso por
por 5.9, y a todo esto lo divide entre el área efectiva de esa losa, que es 0.9 por 5.9, ¿no? Me va a dar ese resultado. Este ya va a estar en este es un método y este es el otro método. ¿Ya? Ay, perdón. Eso me va a dar en kilopondios metro cuadrado, ¿no? Kilopondios metro cuadrado, y a esto lo tendría que sumar la carga total que se está generando en la losa. O sea, son 2, va a ser igual a ¿qué? A 1166.33 más 710. ¿No? Y todo esto lo multiplique igual, me va a dar eso, y son 2 por 0.9. Entonces estoy llegando a lo mismo. O sea, hay diferentes métodos para llegar al mismo resultado, ¿no? Como pueden observar acá y acá es lo mismo. No sé si tienen dudas de esta parte o me han podido entender. Hola, se han dormido todos. Está claro. Muchachos. Está claro, auxiliar. Ya, entonces, ¿no? Pueden ver, o sea, hay dos métodos usando tablas y el otro es haciendo, como les he dicho, por áreas. Más que está entrando, parece. Ya. Y se llega al mismo resultado. Ya tengo esa parte. Esta parte la voy a mover. Arribita. Ya tengo las consideraciones de las dos cargas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sumar esas dos cargas que generan la losa 2 y el voladizo, ese pequeño voladizo, ¿no ve? Entonces, la carga va a ser 1531.99 más 1688.7, que nos va a dar una carga total de 3220.69, ¿qué? Kilopondios metro, ¿no ve? Ya tengo esa carga, y por último es lo mismo que hace rato. Tengo la viga cadena 0.18 por 2400 por, sabemos que la viga cadena está junto con la losa y tengo que restar ese espesor de la losa y nos da 151.2 kilopondios metro. El muro de igual manera, tengo la altura del muro que es 220 por la densidad del ladrillo portante, que es 1500, por el espesor, que es 0.18. Nos da 594, y el sobrecimiento, de igual manera que tengo sus dimensiones, que es 0.4 de altura. Luego está que tengo un espesor de 0.18, ¿no? Y por 2200, que es la densidad del hormigón ciclópeo, ¿no? Nos da 158.4. Hago una sumatoria total. Ya, en este caso, como pueden ver, ya no estoy sumando la viga cadena, el muro, la cubierta, la carga de la cubierta, la carga de la viga cadena y la carga del muro. ¿Por qué? Porque lo he añadido, o sea, lo he colocado para la distribución de la losa. ¿Ya? Entonces ya está considerado en la losa para trasladar esa carga al eje C. Es por eso que solo son estos datos, que llegaría a ser que la carga de la losa, o sea, la sumatoria total, las dos losas, más la carga de la viga cadena, más del muro, más del sobrecimiento. Y nos da un total de 4124.29. Multiplicando por un 10% extra de carga, nos da 4530
36.72, ¿no? Y con eso sacamos las dimensiones. La base, en este caso me está dando 0.5 y una altura de 0.75, ¿no? Esta parte, ¿no? 0.75 es. Eso sería para el eje C. No sé si tienen dudas. Alguna duda que tengan, ese sería ya para los 3 ejes de este ejercicio. ¿No? ¿En qué dirección va la base y la altura de la fundación? O sea, ¿qué lado va dirigido la base? No es fundación, es del cimiento. Sí, es del cimiento. Ya. Como voy a hacer aquí más o menos. Ya. Esa está acá. La base, ¿qué quiere decir? Que va a ser la parte inferior, ¿no ves? La base es de 0.5 por una altura de 0.75. Ese es el dimensionamiento del cimiento. Y, a ver, una pregunta. ¿Acá en este verano hay algún nuevo para la materia de construcción de edificios? Todos son repitentes, ¿no ve? Buenas. Sí. Ya, entonces, porque normalmente en el examen ustedes llegaban hasta este punto y qué es lo que les pedía el ingeniero, que hagan el ítem de cimiento, ¿no ve? Hacer el ítem de cimiento con al 60% o al 50% de piedra desplazada, creo que decía, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, Auxi. Y entonces la idea del ejercicio de descenso era llegar hasta acá. Una vez que tengan ustedes estos datos, hacían el ítem de cimiento, ¿no? Al 50 o al 60%. Al final sacaban un precio total X, y el examen terminaba cuando ustedes multiplicaban 0.5 por 0.75 por la longitud del eje que les pedía. Por ejemplo, puede ser el eje B, ¿no? Que la longitud para este caso es 5.9, ya, por 5.9 por el precio del ítem en bolivianos. Ahí precio total era esto. Ese era el resultado que quería ver el ingeniero en el APU del cimientos. Hasta ahí tenían que hacer en el examen. No era sacar el precio del ítem y ahí acababa. No sé si entienden esa parte. ¿Quieren tener un receso de 5 o 10 minutitos? Sí, Auxi. Ya, entonces nos daremos 10 minutos. Hasta eso yo voy a buscar el examen del anterior semestre para tratar de, bueno, para resolverlo con ustedes. Ya, nos vemos en